ubicarnos un poquito, vamos a ver hoy lo que son las funciones cerebrales superiores, pero para ubicarnos un poco, porque hace más de una semana que lo estamos trabajando, entonces para más o menos orientarnos en dónde estamos ubicados. La última vez que nos vimos hablamos sobre el aprendizaje y la memoria, ¿sí? Que era a través de un cambio que se producía de conductas, de trabajo, y recién ahí podríamos establecer el aprendizaje y la memoria. Esto estábamos hablando en el sistema nervioso central, que teníamos que el sistema nervioso central era todo el encéfalo, ¿sí? Lo que está cubierto por el cráneo, y la médula espinal, que va a estar cubierta por las vértebras, por la columna vertebral, eso del sistema nervioso central, y dentro del sistema nervioso central nos pusimos como que ingresamos a la parte del cerebro y al encéfalo en general y vimos qué funciones tenía cada uno. Dentro del encéfalo podíamos ubicar la parte del aprendizaje y de la memoria. Entonces vimos los distintos tipos de memoria, corto plazo, largo plazo, memoria en la que podíamos explicar o contar algo, o acciones de movimiento, ¿sí? De procedimiento, como por ejemplo andar en bicicleta. Después teníamos la capacidad de recordar hechos y la capacidad, que era la anterógrada, de generar nuevos recuerdos. Eso lo fuimos viendo la semana anterior. Y de ahí nos fuimos puntualmente a la parte fisiológica del cerebro, en la cual también habíamos planteado que a simple vista podíamos hablar que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo eran iguales, pero cuando lo veíamos en las funciones que cumplía o en la fisiología que cumplía, tenían acciones totalmente diferentes entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Esto creo que lo vieron en la presencialidad, lo de los hemisferios. Que a su vez también vimos que el hemisferio derecho iba a concentrar o dar respuesta a la parte izquierda de mi cuerpo, y el hemisferio izquierdo nos daba respuesta a la parte derecha. Y teníamos que en el hemisferio izquierdo teníamos un procedimiento o un aprendizaje lineal, donde se desarrollaba muy bien el lenguaje y el área de las matemáticas, y en el hemisferio derecho teníamos un aprendizaje o una respuesta más holística, en la cual envolvíamos o teníamos un conjunto de acciones para tomar decisiones o acciones a proseguir. Y puntualmente con respecto a la memoria, vimos que había como una cadena que se iba siguiendo y desencadenando, en la cual iniciábamos con el hipocampo, esta parte externa, y la amígdala, que iban a recibir toda la información, la iban a pasar al tálamo, y el tálamo y el cuerpo mamilar lo iban a pasar a la corteza prefrontal y al prosencéfalo basal. Eso era cuando el cerebro funcionaba correctamente, y de esa manera hacíamos o fijábamos el proceso de memoria. Pero después vimos que algunos golpes, el alcoholismo, a enfermedades como el Alzheimer, o en los momentos donde el cerebro no exige, no recibe la suficiente sangre, debido, por ejemplo, a la interrupción parcial del oxígeno por una inflamación, por un ahogamiento, o si estoy en la cumbre de una montaña no tengo tanto oxígeno. Entonces, todo eso podían generar una alteración en nuestra memoria. En esta cadenita, digamos, que decíamos de momentos, de pasa uno, entonces si se dañaba alguna de todos estos eslabones, se interrumpía el proceso de memoria, y dependiendo cuál se dañaba, qué tanto se dañaban, íbamos a tener las respuestas. Vamos a tener los efectos sobre la memoria. Son más o menos pantallazo general de lo último que trabajamos. Y asociado a la memoria y al aprendizaje van a venir asociadas lo que llamamos funciones cerebrales superiores. Aquí llamamos funciones cerebrales superiores, van a ser funciones que se van a llevar a cabo en el cerebro, pero ¿por qué decimos superiores? Porque nos diferencia del resto de los animales. Por ejemplo, la utilización de herramientas, la utilización del lenguaje, la lengua, la escritura, ¿sí? Los idiomas, todo esto nos va a diferenciar del resto de los animales. Por eso lo llamamos o los denominamos funciones cerebrales superiores, que van a estar asociadas solamente al ser humano, porque el aprendizaje, también los animales hemos aprendido que aprenden, ¿sí? Tienen la capacidad de aprender, de cambiar sus hábitos. Por ejemplo,
muchas experiencias en laboratorio con ratas de laboratorios que los hacen pasar por laberintos, entonces las ratas saben que se tienen que desplazar hacia donde hay comida y no sobre, por ejemplo, donde hay electricidad porque les va a generar un daño. Entonces todo eso vamos aprendiendo, los animales tienen la capacidad de ir aprendiendo. O, por ejemplo, si tenemos una mascota, un perro, que le tiramos una pelota, si trae la pelota le damos una galleta o cosas así, entonces vamos a ir cambiando la función o la estructura de nuestro cerebro, la sinapsis, para un aprendizaje. Entonces, las funciones cerebrales superiores van a ser aquellas que solamente se van a llevar a cabo en los lugares, solamente en la especie humana. Y tenemos tres momentos como los más conocidos o las tres funciones cerebrales más importantes, superiores más importantes. Tenemos primero la gnosis, que gnosis significa conocimiento, entonces es la capacidad que posibilita de percibir o reconocer objetos mediante canales sensoriales. Por ejemplo, yo puedo ver una taza, ¿sí? Una taza que tiene mi nombre, por ejemplo, entonces yo ya la reconozco, puedo percibir su color, su textura, su peso y puedo reconocer que es mi taza y no es de otra persona. Sería la capacidad de gnosis, que sería esta de acá. ¿Sí? Gnosis viene del latín o del griego, no acuerdo en este momento, y lo que va a significar va a ser conocimiento. Y después tenemos la agnosis, ¿sí? Agnosis, que sería sin, ¿sí? Si nos vamos a la palabra, y va a ser la incapacidad de reconocer o percibir objetos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, yo no voy a poder reconocer algo que es mío o algo que no es mío, o puedo ver una taza y no saber para qué sirve, ¿sí? Entonces, lo puedo tener ahí, pero no lo puedo asociar para qué tengo que utilizar esa taza. Entonces, vamos a tener ese momento de agnosia. En realidad sería la gnosis, sería lo correcto, cómo funciona adecuadamente el cerebro, y si hay alguna incapacidad o algún problema para reconocer, la vamos a hablar como agnosis. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿O necesitan que repasemos algo? En los... Ay, perdón, bro. Sí, se entendió. Bien, en la gnosis, también con respecto al conocimiento, como acá dice, percibir o reconocer objetos, ¿sí? También tenemos el caso de que yo pueda ver la profundidad o pueda reconocer algo que está en 3D y no que está plano. Por ejemplo, una persona con agnosia podría ver a otra persona, pero si tiene la capacidad de ver la profundidad de los objetos, va a ver a otra persona como si fuera solamente un cartón, no va a ver la profundidad. Entonces, son distintas alteraciones que vamos a tener en nuestras funciones cerebrales superiores. Después tenemos la praxias, ¿sí? Que viene de la palabra praxis. Nosotros quizás podemos haber escuchado alguna vez mala praxis, ¿sí? Ahí, ¿a qué hacemos referencia? Por ejemplo, a alguien en medicina que ha hecho mala praxis, es decir, que ha actuado de manera incorrecta o ha tratado de forma incorrecta al médico, entonces hablamos de una acción, de un movimiento. Entonces, para que ustedes vayan asociando. Entonces, cuando hablamos de praxias, van a ser un sistema de movimientos coordinados y en función de un resultado, consecuenciales, complejos y aprendidos, que tienen un propósito que le da origen. Por ejemplo, yo quiero escribir una carta a una amiga, entonces voy a empezar a escribir, voy a hacer movimientos que ya están coordinados y que tienen una función, escribir letras. A su vez, esas letras van a estar asociadas entre sí para formar palabras y el conjunto del texto va a tener todo un mensaje. Entonces yo tengo un propósito a partir de una acción. Entonces ahí vamos a tener la escritura, la vocalización, es decir, al momento de hablar, la manipulación de herramientas. Por ejemplo, yo quiero poner un cuadro en una pared, entonces mi acción lo primero que va a hacer es buscar un clavo, buscar un martillo, clavarlo, ¿sí? Voy a hacer movimientos
que van a tener un fin, que el fin va a ser ubicar el clavo en la pared, así yo puedo ubicar un cuadro. Sí van a estar todas estas como asociadas. Y después vamos a tener, por ejemplo, la apraxias, que va a ser cuando no está funcionando correctamente estos movimientos, que podría ser, por ejemplo, cuando yo intento hablar y no me salen las palabras, cuando en la escritura las personas que tienen dislexias, ¿sí? Que van a escribir de forma inversa las letras, o que yo agarre una herramienta y no sepa cómo usarla, o se me cae la herramienta, y la vocalización cuando tengo una idea y quiero decir alguna palabra, o tengo la idea y por algún impedimento no puedo decirla, va a ser un proceso de apraxias. Profe, Sí, una Martín. pregunta. Por ejemplo, la tartamudez podría ser un ejemplo de apraxias. Creo que podría ser. Digo por lo que como que quiere decir algo, pero algo en la cabeza no lo deja la persona. Bien, sí, estoy tratando de definir bien o sea, estoy releyendo la definición de praxis para ver si podría entrar ese ejemplo. Sí, porque van a ser movimientos secuenciales y complejos que yo estoy haciendo para hablar, para vocalizar. Entonces, como eso no lo puedo hacer de manera correcta o adecuada o lo que yo pienso o quiero que salga, sería un ejemplo perfecto. Entonces, apraxias podría ser el ejemplo, Martín. Muy bien. Ah, bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Y esto de la praxis es relacionado a estos tres momentos, estamos hablando, ¿sí? O de estas tres acciones: escritura, vocalización o manipulación de herramientas. ¿Sí? Porque después vamos a tener, por ejemplo, otras acciones como pelar una fruta. Es una acción cerebral, pero no la consideramos como una acción superior. Entonces, solamente la praxis serían en estas tres: escritura, vocalización y manipulación de herramientas, que eso es lo que nosotros clasificamos como funciones cerebrales superiores. Esas dos van a ser como las acciones o las denominaciones que tenemos para las cosas que nosotros vamos a accionar o formar en nuestro aprendizaje o en nuestros procesos. Y a su vez, cuando fallan, los nombres que tienen. También nuestro cerebro, ¿sí? Tiene la capacidad como de completar algunas cosas. A eso vamos a llamar ilusión, ¿sí? Van a ser consideradas como errores del cerebro, pero estos errores es siempre cuando recibimos una información visual. Por ejemplo, cuando nosotros leemos, muchas veces leemos rápido y a veces leemos mal las palabras. Estoy tratando de pensar un ejemplo de alguna palabra. Que diga para, que diga pala, por ejemplo, y nosotros leemos para. Pues estamos leyendo rápido o nuestro cerebro piensa que el pa ya es para, entonces directamente decimos para en vez de pala. Entonces, en esos momentos, ahí estaría la ilusión que sería nuestro cerebro el que me está armando, y es para agilizar el procedimiento, o como el cerebro tiene, que nosotros hemos leído 1000 veces la palabra para, entonces hay mayor probabilidad de que el texto diga para que pala, entonces por eso lo lee así en continuo. Pero yo necesito una información visual, un estímulo visual. Por ejemplo, ¿qué ven en esta imagen? ¿Dos caras o una copa? Bien, dos caras o una copa, perfecto. Es según donde yo esté prestando atención, es lo que voy a ver. Entonces, por eso son como errores que se reconocen como errores en el cerebro al leer algo. Estas dos flechas o estas dos estructuras, porque no son flechas, ¿cuál es más larga? La de abajo. La de abajo, sí, si nosotros vemos la parte horizontal, son iguales. Desde acá hasta acá es el mismo tamaño que tiene de acá a acá. Ustedes lo tienen en su cuadernillo. Después, si lo quieren medir, van a ver que es exactamente el mismo tamaño, nada más que las terminaciones hacen que se vean más largas y esta se vea más corta. Pero la parte horizontal es exactamente la misma medida. Entonces, son errores que el cerebro va tomando o va capturando. O, por ejemplo, cuando vamos a una casa o estamos pintando una casa, que nos dicen,
que hay que pintarla de colores claros, porque los colores claros o el blanco hace que la casa se vea más grande. Y en cambio el negro hace que se vea más chico. O cuando nos vestimos, no, me voy a poner de color negro que supuestamente hace que me vea más delgada o más esterilizado, ¿sí? Entonces son alteraciones o errores que sufre nuestro cerebro. No es errores extremos, ¿sí? Sino que son leves errores de la lectura de algo. Yo necesito tener el estímulo, no es que una ilusión sería, científicamente hablando, ¿sí? Como lo trabaja la facultad de odontología, o el Curtis, mejor dicho, una ilusión va a ser, yo necesito tener un estímulo visual para yo rever. ¿Sí? Yo tengo este estímulo y veo dos caras, o tengo este estímulo y veo una copa. No es que de la nada visualizo, por ejemplo, una persona que está acá parada al lado mío. Tengo que tener algo, un maniquí, por ejemplo, que yo lo veo así rápidamente y creo que es una persona. Entonces eso sería una ilusión. Cuando el cerebro comete un error al leer la información visual, sí o sí tengo que tener algo para que sea una ilusión. Y después está el otro extremo o la otra probabilidad o la otra ecuación de cuando hablamos de alucinación. La alucinación va a ocurrirse cuando no ocurre con presencias de estímulos visuales, ¿sí? Es como que yo me imagino acá, sin nada, que yo acá tengo un pájaro que está volando y no tengo nada, absolutamente nada. No es que pasó una mosca o pasó otra cosa y dije, ah, bueno, un pájaro, no. Es cuando no tengo ningún estímulo de objeto. Entonces, igual alucino de que hay algo acá. Eso se puede llegar a generar a veces cuando se producen algunas intoxicaciones con algunas drogas o a veces cuando estamos medio dormidos. Eso sería como los momentos de alucinación. Eso es hablando como habla Curtis. Nosotros en nuestra vida cotidiana a veces hablamos de ilusión como que me pareció ver algo y digo de una ilusión. Pero sería ilusión siempre que tengo un objeto o una información visual. Alucinación es sin estímulos de objetos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Sí. ¿Sí? Bien. Estaba revisando a ver si nos faltaba algo. Y el otro tipo de funciones cerebrales superiores es el lenguaje. El lenguaje es propio de la especie humana. No hay, hay comunicación quizás en los otros animales, pero no se considera el lenguaje, porque el lenguaje se va a considerar establecer palabras, establecer ideas, que esas ideas se puedan unir y expresar una frase o un momento. Entonces, esto se habla solamente de la especie humana. Y a su vez vamos a tener distintas áreas que están involucradas entre, que van a estar involucradas para permitirnos este lenguaje. Dos zonas muy importantes va a ser la zona de Broca y la zona esta que está en verdecito, que es la zona de Wernicke. Siempre la menciono a media. Entonces, y a su vez, esas dos áreas que están en lugares diferentes del cerebro van a estar unidas, ya vamos a ver cada una, qué hace cada una, van a estar unidas por el fascículo arqueado. Y esto permite que entre ambas áreas estén relacionadas y podemos establecer los movimientos de la boca y poder decir lo que estamos pensando. ¿Sí? Vamos a ver, cada una tiene una función, entonces es importante esa interacción. Y ahí ustedes tienen una definición que dice prosodía. La prosodía va a ser la carga emocional o las inflexiones del habla. Es decir, por ejemplo, cuando yo estoy contando algo súper emocionado, ¿sí? Algo buenísimo que me pasó, todo ese ánimo o todo el volumen de la voz o los gestos va a ser la prosodía, que va a variar de que si estoy contando algo que me hizo súper feliz o algo que me hizo súper triste. ¿Sí? Entonces, no solamente va a ser el relato, sino que a su vez el relato le damos una impronta con nuestra tonalidad de voz, con nuestro gesto, con nuestra comunicación. Es como a veces nos encontramos con una amiga y le preguntamos, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Porque sentimos o hablamos por teléfono y sentimos que la voz de la otra persona
no es la de siempre, se ve más triste, se siente, perdón, más triste o se siente más emocionada, a esas tonalidades vamos a llamar prosadía. Entonces, ese sería como un condimento, como un plus que también tenemos en el parte del lenguaje. Sí, Martí. Profe, eso que está diciendo no está en los apuntes, ¿verdad? En los apuntes, no. Está en su cuadernillo. A ver. Ya le digo en qué parte. Estaría, creo que es la página 41. O sea, yo lo tengo en la 41. Creo que ustedes también. Donde dice el lenguaje. Está justo esta imagen del cerebro. Ujú. Y en el primer párrafo, ahí dice prosadía. Casi el Ah, final. bueno, gracias, profe. ¿Sí? Bien. Lo de las áreas sí estaría en los apuntes. ¿Seguimos? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, a esto es lo que llamamos área de Broca y área de Wernicke es el verde. Broca es el azul y Wernicke es el verde. Ahora vamos a ver cada una y qué efecto tiene en nuestra habla, ¿sí? Porque esto es puntualmente con respecto al lenguaje, tanto la parte motora con la forma de unir ideas y armar frases. Estos van a estar en estas dos áreas, ¿sí? Si yo veo esto, es del hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho no se van a encontrar estas áreas porque están encargadas de otras funciones. No sé si ustedes se acuerdan que vimos o vieron quizás en la clase presencial la parte de lateralización, es decir, que la mitad del cerebro cumplía ciertas funciones y la otra mitad cumplía otras funciones. Entonces, la parte izquierda estaba relacionado hacia la parte de la matemática y del lenguaje. Entonces, solamente está en el lado izquierdo, no es que está replicado en el lado derecho. Eso sería una de las cosas importantes. El área de Broca, vamos a ir primero el de Broca y después el de Wernicke para no marearnos entre una y otra. El área de Broca está en la tercera circunvalación frontal, delante de la región que controla los movimientos de los músculos, como los labios, la lengua, el maxilar y las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces acá es súper importante esto, que se encuentra en la región donde se van a controlar los músculos de los labios, la lengua, el maxilar y las cuerdas vocales. Esto quiere decir que esta área de Broca es la que está encargada o la que me permite el movimiento de los músculos, el que me permite modular, que me permite mover mis lenguas, que permite que ingrese el aire y mueva las cuerdas vocales. Por eso es muy importante esta área de Broca. ¿Sí? Ahí nos dice áreas 44 y 45 de Brodmann, que serían estas que están acá. Estas serían todas las áreas de Brodmann. Nosotros vamos a ver la 45 y 44, que sería el área de Broca, que sería la misma estructura que está pintada acá de celeste. ¿Acá me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, como esta área va a estar encargada de los músculos de los labios, de las lenguas, del maxilar y las cuerdas vocales, si se produce una lesión en esta área, si en esta celestita, en el área de Broca, se va a dar como resultado un habla lenta y laboriosa. Es decir, voy a tener dificultades para modular, para expresar las palabras, ¿sí? O para poder decir la frase entera, porque me va a complicar el movimiento de la lengua, de los labios, del maxilar. Pero voy a comprender sin ningún problema todo lo que me digan, lo que yo leo, y quizás en mi cabeza armo perfectamente la oración que yo quiero armar. Quizás me hacen una pregunta y yo en el segundo puedo dar, o en los 10 segundos, puedo armar la respuesta en mi cerebro, pero me voy a tardar mucho en ponerlas en palabras. ¿Sí? Porque lo que está afectado va a ser los músculos de los labios, la lengua, el maxilar. Entonces, a esto se le denomina afasia motora o afasia de Broca. ¿Sí? Motora porque justamente es un problema o un daño en la parte motora, en la movilidad, o de Broca porque es justamente en la parte de Broca. ¿Se entendió esto?
Sí, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Martín. Por ejemplo, los ACV, veo que creo que son como pequeños coágulos. ¿Los qué, Eso, Martín? Perdón, no te escuché al principio. cuando a una persona le da una ACV, Ah, se ve, sí, perfecto. porque, por ejemplo, tengo un tío que le dan como muchas pequeñitas. Según el área donde le dé, es lo que le va a inhibir. Exactamente. Es Ah, puntualmente eso, pues nosotros tenemos muchas áreas y va a haber algunas áreas que quizás no nos van a generar alguna alteración y otras sí. Entonces, puntualmente en qué área se ve es la respuesta que vamos a tener. bien. Gracias, ¿Sí? profe. De nada. O muchas veces hay algunos que son más fatales que otros, los ACV o cualquier coágulo, porque va a depender a qué parte va. Si va a la parte del encéfalo que controla mi respiración y el impulso cardíaco, generalmente va a ser mucho más grave y va a generar la muerte porque yo no puedo controlar mi respiración y mis latidos cardíacos más que todo. Dice, no sé si se acuerda cuando habíamos visto que en la base del encéfalo, si nosotros nos golpeábamos, podíamos generar una muerte instantánea porque ahí estaba regulada el sistema circulatorio, las pulsaciones y el sistema respiratorio. Sí, entonces, según en qué área es el efecto. Claro. Bueno, gracias, profe. De nada, tanto golpe o si queda alguna parte del cerebro sin oxigenar. Exactamente igual. Puntualmente es muy pequeñito el daño o muy puntual, mejor dicho. O si aparece el tumor en una parte del cerebro y hay que estriparlo y al estriparlo se libera, se saca un poco de tejido del cerebro, justamente va a producirse un daño en esa parte puntual. Y después tenemos la otra área, que es la área de Wernicke, que se va a ubicar en el área 22 de Brodmann, ¿sí? Que es esta que está acá, la misma verdecita que está marcada acá. Y esta va a estar ubicada en la mitad posterior de la circunvalación temporal superior y es contigua a la corteza auditiva y la rodea parcialmente. Entonces, si yo genero un daño en esta parte puntual del cerebro, va a dar con resultado un aula fluido, porque no voy a tener problema con los músculos, pero puedo generar oraciones con falta de sentido. Y a su vez una disminución en la comprensión de lo que estoy leyendo o lo que me están diciendo y una comprensión al generar palabras sin sentido o oraciones sin sentido, tanto en el habla como en la escritura. A eso vamos a llamar afasia sensitiva o de Wernicke. Sensitiva porque sería opuesta a la motora, porque no va a ser el movimiento, sino es en la redacción de las oraciones. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, todos los ladrillos están formados por células. ¿Sí? Quizás yo sé que quiero decir que todos los seres vivos están formados por células, pero al tener esa zona fallada o dañada, mejor dicho, me va a generar que diga ladrillo en vez de ser vivo. Entonces ahí me va a empezar a funcionar, serían las oraciones carentes de sentido y a su vez cuando leo o cuando escucho, cuando escribo, cuando hablo, puedo ir perdiendo un poco de la comprensión de lo que estoy leyendo o escuchando. ¿Se ven las diferencias entre Broca y Wernicke? Sí, profe. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Sí. Bien. Y a su vez, lo que le mencionaba anteriormente, estas dos áreas están unidas por el fascículo arqueado y esto lo que va a tener va a ser un efecto más puntual. Un segundo, a ver si estoy bien. Sí. Y si se genera un daño en esta zona, ¿sí? En esta parte que está conectada, pensando que la de Broca está perfecta y la de Wernicke está perfecta, se genera un daño en esta parte, vamos a tener que hay una buena modulación, un buen
conocimiento o buena interpretación o comprensión de lo que estoy hablando, de lo que estoy escuchando, pero voy a tener una dificultad para poder decirla. Pero no va a ser dificultad porque no pueda mover la boca, sino que me va a costar unir lo que estoy pensando con lo que quiero decir. ¿Se entiende ahí? Más o menos, me Más confundí o un menos. poco. Bien. Entonces, el área de Broca es la que me permite hacer movimientos. El área de Wernicke es la que me permite la comprensión. Cuando anda todo perfecto, tengo estas dos áreas y como un carril que las une y anda perfecto. Cuando se rompe el área de Broca, por ejemplo, o se daña el área de Broca, no voy a poder modular. Cuando se daña el área de Wernicke, no voy a, o voy a disminuir la comprensión. No voy a poder dialogar comprendiendo todo o puedo decir algunas oraciones sin sentido. ¿Hasta ahí estamos? Sí, ahora sí lo ¿Sí? entendí. Ahora, cuando el puente que está en el medio, que conecta estas dos áreas, se daña, puedo provocar lo siguiente. Puedo comprender perfectamente todo lo que escucho, lo que digo o lo que quiero decir. Hago oraciones con sentido en mi cerebro. Mi boca puede gesticular y mover y todo lo que yo quiera decir, pero este camino está como cortado. Entonces me cuesta pasar esto que yo comprendo al habla. ¿Sí? Antes era que no podía hablar, comprendía todo y no podía hablar si estaba Broca roto. Si estaba Wernicke roto, puedo hablar perfectamente, pero no comprendo. En este caso, puedo modular perfecto y puedo comprender perfecto, pero no lo puedo poner en palabras, porque no hay una conexión entre estos dos. ¿Ahora está mejor? Sí, profe, ¿O ahora sí lo sigue entiendo. ahí? ¿Seguimos? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. Y a su vez, como dijimos recién, estas áreas son del lado izquierdo. Entonces, si se produce un daño en el hemisferio, en el área del lenguaje del hemisferio izquierdo, voy a sufrir afasias, o motora, o hablada, o la afasia de conducción, que es la que permite este puente de unión. Si en cambio tengo un daño en la misma región, pero del lado derecho, lo que voy a tener una dificultad va a ser en la prosadía, que si ustedes se acuerdan, la prosadía era la carga emocional y las inflexiones, los gestos, a cómo yo puedo expresar lo que estoy explicando. Un daño en el lado derecho sería personas que no puedan expresar durante el diálogo lo que sienten más que todo. ¿Sí? No pueden expresar si están contando algo, una noticia totalmente triste o totalmente feliz, lo van a contar en el mismo tono. Sin modificación, no van a tener gesto de cara, dependiendo también qué tanto sea el golpe o el daño, si es muy puntual o si es más en todo el área del lenguaje. ¿Se entiende esta diferencia izquierdo-derecho? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Bien, entonces todo eso es lenguaje. Estas dos áreas importantes. Se han detectado toda esta cantidad de áreas, pero puntualmente en el lenguaje se han podido ubicar esas dos. Esas tres sería 44 y 45, que es Broca, y 22, que es Wernicke. Las otras áreas van a tener otras funciones o todavía no se han determinado puntualmente qué efectos tienen. ¿Cómo se ha determinado? Esto yo les acabo de contar, generalmente con estudios de personas que han sufrido algún daño en estas zonas del cerebro. Y ahora tenemos la plasticidad neuronal. La plasticidad, ¿sí? Plasticidad, háganse la cabeza como una plastilina que pueden cambiar. A eso hace referencia la palabra plasticidad, que es que se puede cambiar perfectamente. Entonces, seguimos acá. Van a ser cambios en las conexiones y circuito entre las neuronas. Esto va a permitir que se fortalecen o que se debiliten ciertas conexiones sinápticas. Es decir, si yo, por ejemplo, estudié francés en la escuela y estudié inglés, pero después de que yo salí de la escuela, voy a un instituto de inglés.
Entonces, las conexiones o mis neuronas que yo conozco sobre el inglés, yo lo voy a fortalecer todo el inglés en esas áreas. Y las neuronas que se comunicaban o se unían para hablar, para aprender o dialogar francés, van a quedar debilitadas. No es que las voy a perder, van a estar en mi cerebro, pero al no hacerlo como una costumbre o algo que está permanentemente en uso, se va como quedando en desuso y quedan ahí. Entonces esas conexiones van a quedar debilitadas y las otras van a quedar forzadas o se van a fortalecer. Y esto, ¿sí? De la plasticidad neuronal es en dos partes importantes. Esto sirve porque antes solamente se pensaba que los niños o en etapas, los primeros años de vida era el momento donde más se aprendía. Actualmente se establece o se reconoce que durante toda nuestra estadía de vida podemos aprender y hay una gran etapa de plasticidad en la adolescencia. Ahí también tenemos un gran momento donde podemos cambiar las conexiones generando nuevos conocimientos. Y a su vez, también se ha visto, no en humanos, sino que en invertebrados o invertebrados como anfibios, que en algunos lugares de corte o de golpes, en ciertas zonas del cerebro, se han podido restablecer a través de esta regeneración neuronal. ¿Sí? ¿O medio complicado? Más o menos. Bien. Se me hizo un poco de lío. Entonces, vamos al ser humano. Plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir? Que las conexiones de sinapsis que yo tenga, puedo o fortalecerlas, o sea, para que sea un buen aprendizaje o algo que aprendo y lo aplico, o puede ser debilitada, que es como algo que voy olvidando de a poco. Eso sería la plasticidad neuronal. Y a su vez, yo tengo, por ejemplo, conexiones entre estas dos neuronas, ¿sí? Pero yo sé que esta puede generar otra conexión con otra neurona y puedo ir estableciendo distintas conexiones. No es que hago una y no hago ninguna otra conexión, sino que puedo ir conectándome con distintas y al conectarme con distintas tengo esta capacidad o esta plasticidad neuronal de aprendizaje, de ir hacia un aprendizaje o hacia otro según lo que necesito. Por ejemplo, vamos a una orientación de contabilidad en la escuela secundaria. Si yo después sigo en mi universidad algo contable, voy a potenciar todo ese conocimiento que yo tengo de contabilidad. Si en cambio, en vez de seguir algo de contabilidad, hago arte, por ejemplo, me dedico a ser artista de esculturas, toda la parte de contabilidad la voy a tener en mi aprendizaje, pero la voy a tener como debilitada. Voy a necesitar hacer un esfuerzo un poco más grande para retomar todo ese conocimiento. Y la parte de arte lo voy a tener como fortalecida porque estoy permanentemente haciendo cosas relacionadas a eso. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, ahora sí. Esa es la plasticidad neuronal. Luego, eso es en humanos, eso está comprobado y se acepta. Después, en invertebrados o vertebrados como anfibios, por ejemplo, anfibios, sapos, ranas, salamandras, esos anfibios, se ha visto que cuando se produce un corte en el tejido neuronal, es decir, corto, literalmente, o se produce una lesión por un golpe, ese tejido que está dañado o está cortado se vuelve a entrelazar nuevamente, permitiendo nuevamente la conexión entre ambas áreas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? A eso que se vuelve a unir, o sea, estaban unidos, los corté y los dejé separados. Luego de un tiempo se empiezan a entrelazar y no solamente se unen, sino que además generan las conexiones. A eso es lo que yo voy a llamar una regeneración neuronal. Es decir, las neuronas se vuelven a conectar. Pero eso solamente se ha podido estudiar en invertebrados y vertebrados, como anfibios. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Después hay otra cosa más sobre la plasticidad neuronal, que es la habituación y la sensibilización.
Esto se ha estudiado fuertemente en la especie de babosa marina que se llama Aplysia. ¿Sí? Es una babosa marina en la cual se han visto estas dos acciones, habituación y sensibilización. La habituación, les doy la definición y después les doy un ejemplo. La habituación va a ser una disminución gradual en la cantidad de un neurotransmisor liberado por las neuronas sensoriales que se estimulan repetidamente. Es decir, por ejemplo, la babosa está en forma normal y saca las antenas. Si yo la toco, ahí nomás, por protección, la babosa va a esconder sus antenas. Pero si cada vez que sale yo la toco, al principio se va a esconder hasta llegar un momento que se va a dar cuenta que no le estoy haciendo daño, nada más le estoy tocando. Entonces eso es una habituación. Entonces los neurotransmisores que indicaban que yo los tocaba, quizás mandaban 100 neurotransmisores y al repetir ya no mandan 100, mandan 1 o 2, entonces va a ser solamente como un arco reflejo que va a ser como apenas se dobla y van a continuar afuera. Se entendió la habituación, es decir, me acostumbro a algo, entonces ya no genero una respuesta. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y después tenemos el proceso de sensibilización, que es todo lo contrario. Yo tengo la babosa que tiene sus antenas, ¿sí? Que yo lo estoy tocando y ya se habituó a este toque. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de tocarlo de la nada, lo golpeo? Entonces, ese golpe lo que me va a generar es una sensibilización excesiva. Es decir, se va a contraer, pero se va a contraer mucho más rápido y le va a costar mucho más volver a salir que si yo solamente lo tocaba. Entonces, una sensibilización es al extremo. Está totalmente sensible a un cambio o un golpe brusco y en la habituación es algo que es permanentemente y ya no me hace daño, digamos, o no lo reconozco como una amenaza. ¿Estamos? ¿No estamos? Yo sí, profe. ¿Sí? Bien. Y esto hemos terminado toda esta parte de funciones cerebrales superiores. ¿Alguna consulta hasta acá? Por mí no. Bien. Entonces, nos queda todavía trabajar la parte de sistema nervioso periférico, que eso lo vamos a ver después del recreo. Entonces, nosotros ahora, ya les digo,